Queridos hermanos, celebramos este domingo, el Domingo del Buen Pastor, cuarto domingo de Pascua. Jesucristo usa esta imagen del pastor para explicar la misión confiada por el Padre y su relación con nosotros. Dice Jesucristo, yo soy la puerta de las ovejas. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Cristo es la puerta de la salvación. Cristo es la puerta que da acceso a los pastos que alimentan. Mirad, hermanos, la fe aparece hoy no como algo obvio, como que ya se da por supuesto. Esto podía pasar, pues, cuando la Iglesia todavía estaba en la época de la cristiandad. Y esto sucede porque estamos experimentando, o muchas personas experimentan una profunda crisis de fe, donde ya la fe no tiene que ver con la vida, o la fe que tiene que ver con la vida es una fe todavía muy infantil, una fe que no ha sido purificada, una fe que en el fondo no responde a todos los acontecimientos que vivimos hoy. Entonces, ¿cuál es la misión de la Iglesia para poder entender a Jesucristo, que es la puerta? Pues la misión de la Iglesia es llevar a los hombres a redescubrir la fe. La misión de la Iglesia es que el hombre, hoy, que tú y yo, podamos tener un encuentro real con Jesucristo vivo y resucitado. Porque Jesucristo es una persona. Y como persona puede relacionarse con nosotros. Y Dios a nosotros también nos da la posibilidad, la capacidad de relacionarnos con Él. Es decir, que Jesucristo, la misión de Cristo es rescatar a todos los hombres de la esclavitud del pecado, del miedo a la muerte, si es que todavía creemos en el pecado original y sus consecuencias, ¿no? Es decir, y siendo rescatados por Cristo, unirlos a su gloria, a la gloria del Padre. Por eso esta misión que tiene la Iglesia no es otra que la del mismo Cristo, que es participar verdaderamente como sacramento universal de salvación para todos los hombres, donde la Iglesia sea un signo que llame a la fe, que actúe la salvación también de los hombres. Por eso Jesucristo dice, yo soy la puerta de las ovejas. En los Hechos de los Apóstoles aparece esta expresión de la puerta de la fe. La puerta de la fe, queridos hermanos, que es la que nos introduce en la comunión con Dios y con la Iglesia, está siempre abierta. Pero ¿cuándo se cruza este umbral? Es decir, ¿cuándo se entra a través de Cristo? Cuando escuchando el anuncio de la buena noticia, cuando verdaderamente escuchando que Cristo Jesús es el Hijo de Dios que se ha hecho carne por ti y por mí, para salvarnos del pecado, redimirnos y darnos la posibilidad de ser hijos de Dios por el Espíritu Santo, podamos experimentar verdaderamente la resurrección, la vida eterna. ¿Y esto cómo empieza? Empieza en el bautismo y termina cuando experimentamos la Pascua definitiva, es decir, cuando pasamos de este mundo al Padre. Esto es entrar a través de Cristo, esto es la puerta de la fe. Queridos hermanos, Jesucristo es el buen pastor que conduce a su rebaño a pastos que pueden alimentarlos, que dan vida. Jesucristo
dice que Él ha venido para que nosotros tengamos vida en abundancia. O sea, Jesucristo no ha venido para hacer de nuestra vida algo más cómodo o donde no aparece la cruz, donde no está el sufrimiento y el escándalo que nos produce el sufrimiento tantísimas veces, sino que Jesucristo nos muestra que Él tiene poder para darnos vida abundante. ¿Cómo? A través de su palabra, que es el mismo. Porque el hombre, porque tú y yo solamente podemos experimentar el sentido de la vida experimentando que somos amados y que podemos amar. Y esta experiencia nos la da el amor mismo, es decir, Dios. Solamente en la medida en que nosotros nos alimentamos de esta comunión con Dios, que es su amor, podemos experimentar esta vida abundante. Por eso, queridos hermanos, significa que Cristo no ha venido a quitarnos nada. La relación con la Iglesia, la relación con Cristo, no nos prohíbe cosas buenas que podríamos hacer o no nos limita la vida, sino que la relación con Cristo, al contrario, nos hace verdaderamente libres, respondiendo a la vocación para la que hemos sido creados, es decir, a amar en libertad y en verdad, respondiendo a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso hoy también celebramos la Jornada Mundial de las Vocaciones, donde Dios a todos que nos ha llamado por el bautismo a la santidad, hace también partícipes a algunos miembros de su Iglesia, por una elección absolutamente libre de Dios, de una especial consagración. Él es el único pastor. Él es el que nos pastorea. Él es el que nos conduce. Y por último, queridos hermanos, otra característica de este pastor es que el rebaño y el pastor se conocen mutuamente. ¿Qué significa este conocimiento? ¿De dónde viene? Dice que el pastor conoce a las ovejas porque le pertenecen, pero no del modo que nos pertenece a nosotros un objeto, poseyéndolo, ¿no? Apropiándonos de él en este sentido, sino que la pertenencia que tenemos con Cristo, esta pertenencia, esta participación con Él, viene del conocerse mutuamente, viene de la relación que podemos establecer con Él. Y que Cristo conozca a sus ovejas, nos conozca a nosotros, significa que Él sabe lo que necesitamos. Por eso, queridos hermanos, las ovejas conocen a Jesucristo y conocen su voz y la diferencian de los extraños. Los extraños que en otra parte del sermón del buen pastor dice que son los ladrones y salteadores, ¿no? Es decir, el asalariado. ¿En qué se diferencia el buen pastor, el pastor del asalariado? En que el buen pastor da la vida por las ovejas y el asalariado solamente busca su propio interés, no el interés de las ovejas. No les da lo que las ovejas necesitan. Por eso, queridos hermanos, dice también este sermón que las ovejas atienden a su voz cuando el pastor las llama. Esto no es fácil. Vivimos, queridos hermanos, vivimos en una cultura y nuestra propia condición, tocada por el pecado original, ha producido en nosotros una sordera. Y la predicación entra por el oído. Es decir, la fe viene por el oído. Y la sordera, que es como una especie de cárcel de cristal, como si a un hombre le pusieran bajo una campana de cristal, es decir,
que parece que tiene una relación con la realidad, pero realmente no se está relacionando con la realidad verdaderamente, porque hay una barrera que los separa. Solamente puede ser quebrantada esta sordera, preparada por Dios a través de acontecimientos que permitan escuchar la llamada a la fe, para que podamos aprender a reconocer la voz del pastor, de quien nos habla con verdad, de este pastor que sabe lo que necesitamos, que da la vida por cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, os invito a poder participar fructuosamente de esta Eucaristía en el Domingo del Buen Pastor. Que así sea.